Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y murió en Berlín el 14 de noviembre de 1831. Fue un filósofo del idealismo alemán y el último de la modernidad, e inclusive recibió el nombre de la conciencia de la modernidad. Fue el tercero de entre quienes podríamos denominar como los cuatro grandes cartesianos, siendo Immanuel Kant y Edmund Husserl sus antecesores, y ciertamente fue el más sistemático de los filósofos postkantianos. Para Hegel, la filosofía era un sistema ordenado que debía reflejar y explicar la realidad y su finalidad última, mostrando al ser humano y cómo puede llegar a ser razonable, universal y libre dentro del mundo en el que vive, teniendo en cuenta incluso la historia de la que forma parte. El mundo exterior no lo ve como algo ajeno o extraño, sino cómo puede comprender la relación que hay entre los seres humanos y cómo estos forman una unidad armónica que los engloba y los explica a cada uno. En este caso, el sujeto y lo existente son dos aspectos importantes y ninguno va por encima de otro. Es importante tener en cuenta que este autor tiene dos grandes tradiciones filosofales del occidente que convergen entre sí, las cuales son la griega y la moderna. La consecuencia de esto es que tiene un intento por unir lo objetivo y lo subjetivo, así como lo colectivo y lo individual, dando como resultado el concepto hegeliano de lo absoluto, la idea o el espíritu realizado. La dialéctica hegeliana es asociada con una negociación determinada, distinta al escepticismo, puesto que ésta termina consumándose en un largo camino de depuración y desde su versión más ingenua hasta el conocimiento absoluto. Pero a diferencia de Kant, su predecesor, Hegel defendía un tipo de razón que resultaba de la relación dialéctica entre los raciocinios individuales y los hechos impredecibles de la realidad, y cuya sustancia solo podía comprenderse a posteriori, siendo de esta forma una razón histórica, colectiva y providencialista. De ahí su expresión astucia de la razón, por cuanto difícilmente alguien podría por sí solo considerar todas las variables relevantes para realizar en el mundo de manera previsible uno diario de la conciencia. La razón produce resultados que escapan a las previsiones que uno pudiera hacer en relación a su funcionalidad, desplegándose según su predestinación que a priori le es inaccesible. Considera en el ser humano también el espíritu y la realidad en una relación dialéctica de ruptura con la realidad natural. Hegel es defensor de los estudios humanísticos, especialmente de la filosofía que eleva al ser humano y le permite dejar de lado sus pasiones para ser gobernado por su razón. También es defensor de las prácticas, tanto artísticas como técnicas, bajo la autoridad ejercida por el maestro. Él diferencia la educación por clases sociales, reservando los estudios filosóficos y estéticos para las más elevadas. Nos menciona que la educación debe propender hacia el progreso, superando estadios anteriores, esto es, estudiando las lenguas clásicas, la historia, las matemáticas, la religión, y para lograr concentración, orden y dinamismo propone los ejercicios militares. Hegel se opuso a una enseñanza puramente erudita de la filosofía, y él esboza su propuesta de enseñarla como ciencia, como un saber riguroso y sistemático de conceptos, por medio del cual el alma humana se eleva a lo universal. Hegel recalca que el hombre solo es lo que es y solo podrá llegar a ser lo que desea ser por medio de la educación, como un segundo nacimiento. La educación, a través de los vínculos sociopolíticos culturales, nos permite respirar desde lo que Hegel pronuncia, siguiendo el pensamiento de Kant, como una esencia pragmático trascendental. Hegel nos dice que detrás de la educación se esconde el secreto de la perfección de la naturaleza humana. La educación va subordinada a la ciencia y le da un carácter integral, esto por su cultivo de la individualidad. El espíritu, que se desarrolla para encontrar la libertad deseada, que es lo que el espíritu es, solo puede ser obtenida por la educación, a través de la enseñanza de vida y la construcción del ser humano. Desde el tiempo de Hegel se hace una jerarquía enunciada, es decir, sistematizada para los momentos distintos de la enseñanza-aprendizaje. Se ve el gimnasio como un instituto humanístico, en donde se observa, principalmente, el estudio de las literaturas griegas y el de las lenguas diversas. El gimnasio alberga dos centros, el normativo y el real. En el primero se darán los estudios ya mencionados y en el segundo los estudios de matemática.